Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar los procesos de factorización del álgebra de Baldor y hoy iniciamos con el factor común. Entonces van a ser 9 casos los que vamos a revisar uno por uno, iniciando hoy con el primero y segundo caso, que son factor común y factor común por agrupación de términos. Bueno, como saberes previos, nos preguntan cuál es el máximo común divisor de 12, 18 y 20. Entonces, por favor, no olviden que para saber el máximo común divisor de 3 o más números, empezamos haciendo un arreglo vertical donde podemos sacar simplificación de mitades, terceras, quintas, séptimas, de acuerdo a los números primos. Para analizar cómo se identifica el factor común del polinomio 13x a la 3 más 12x a la 2 más 6x. Cuando tenemos esos tipos de expresiones, verificamos que todos los números o las partes numéricas sean múltiplos y que las partes literales estén presentes en todos. Entonces, ¿qué se conoce? Cuando una operación algebraica se expresa como un producto de factores, se dice que está factorizada. En este caso, ambas expresiones son equivalentes y vamos a factorizar el polinomio 3x a la 3 más 12x a la 2 más 6x. Se busca un factor común que tenga todos los términos. Entonces, lo primero que hacemos es el coeficiente o la parte numérica. Buscamos cuál es común entre 3, 12 y 6. Entonces, el máximo común divisor de la parte literal x a la 3, x a la 2 y x, o el que está presente para todos, sería la x. Y entre los números sería el 3, que es múltiplo de 12, de 6 y lógicamente de 3. Para calcular el factor común, se halla entonces el máximo común divisor de los coeficientes o partes numéricas y se multiplica por el máximo común divisor de la parte literal. ¿Cómo? Pasemos al tablero. Bueno, vamos a recordar porque ahora se me olvidó el polinomio. 3x a la 3 más 12x a la 2 más 6x. 3x a la 3 más 12x a la 2 más 6x. Ese es el polinomio. ¿Cómo hallamos el factor común de ese polinomio? Entonces, vuelvo a revisar esta parte. Buscamos la parte literal, x a la 3, la parte literal, x a la 2 y la parte literal, x. ¿Cuál es común? La x está en todo, ¿cierto? Entonces, ese es un factor común. Ahora, las partes numéricas, está 3, está 12 y está 6. Sabemos que entre 3, 12 y 6 es común el 3. Entonces, esta es la parte numérica 3, la parte literal x, y lo organizamos. Es decir, reescribimos este polinomio o buscamos los divisores. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 3x me da 3x a la 3?
x a la 2, ¿cierto? Si yo multiplico 3 por una 3, x por x, x a la 3. Ahora, más. Vamos a buscar ahora el 12x a la 2. Entonces, para llegar al 12x a la 2, multiplico por 4. Y para llegar, teniendo una sola x a x a la 2, le agrego la x. Ese sería el segundo factor. Seguimos más. Vamos por el tercer factor. Vamos a buscar el 6x y tenemos el 3x, entonces para buscar el 6 lo multiplicamos por 2 y para buscar la x ya está. Entonces 3x por 2 nos da 6x. Cerramos paréntesis. Y ya tenemos el polinomio factorizado por factor común. Este es el primer caso que se llama factor común. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, los muchachos que están presentes? Jennifer, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos al caso 2. Pero vamos a mirar la teoría de este caso, que es el primer caso de factorización. Factor común es una expresión algebraica que consiste en expresar como un producto de expresiones algebraicas de menor grado. Cuando un polinomio no se puede expresar como producto de otros de menor grado, se dice que es irreducible. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de lo que es factor común. Entonces, por ejemplo, al multiplicar 2x por x a la 2 más 3xy, se obtiene el polinomio 2x a la 3 más 6x a la 2y. Eso ustedes saben que se hace por multiplicación directa, parte numérica con parte numérica, parte literal con parte literal. Ahora vamos a mirar el segundo ejemplo. Muchos polinomios se pueden factorizar identificando el factor común de sus términos. Por ejemplo, 14x a la 4y más 7xy a la 2 más 21xy y otro polinomio 24x a la 2 más 12xy. Entonces, si podemos revisar acá los múltiplos 7, 14, 21. Entonces, la parte común es el 7, se saca parte. En la parte literal está x a la 4 y x en los siguientes términos. Entonces, x es un factor. Y y está presente en todos los monomios, entonces y es otro factor. Por lo tanto, lo que se saca aparte es 7xy. 7xy que multiplica ¿a quién? Para llegar a 14x a la 4y, necesito multiplicar por 2 la parte numérica y por x a la 3 la parte literal. El y no aparece porque ya está acá. Entonces, 7xy por 2x a la 3 nos da 14x a la 4y. Más el siguiente factor. Tenemos 7xy a la 2, pero tenemos para multiplicar 7xy. Entonces, utilizamos solo la y. Porque a multiplicar 7xy por y nos da 7xy a la 2. Siguiente factor.
tenemos que llegar a 21xy y tenemos 7xy. Lo multiplicamos solo por 3. Ahí ya están las partes literales y nos quedaría 7xy por 3 nos da 21xy. Vamos con el siguiente factor. Factor común de 24x a la 2 más 12xy. Entonces, miramos los múltiplos. Entre 12 y 24, 12. Entre x a la 2 y xy, x. Y buscamos los otros términos. Entonces, si tengo 12x para llegar a 24x a la 2, multiplico por 2x. Y si tengo 12x para llegar a 12xy, multiplico por y. Eso es factor común. Ahora seguimos. Factor común por agrupación de términos. Entonces, lo primero que tengo que revisar para saber si es del segundo caso de factorización es que existan 4 o 6 monomios. Muchachos, si tiene 3 o 5, se descarta este caso. Se puede hacer por factor común o se puede hacer por otro caso, pero para que se haga por factor común, por agrupación de términos, siempre deben existir 4 o 6 monomios. Para factorizar un polinomio por agrupación de términos, se aplica la propiedad asociativa de la adición y la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Y de esta manera se hallan factores. Vamos al ejemplo porque a veces la teoría es un poco complicada. Entonces, tenemos el ejemplo, el polinomio 5x más 5y más 3x a la 2 más 3xy. Primero que nada, se buscan las partes numéricas y las partes literales que sean comunes, es decir, se divide este polinomio de 4 términos en 2 términos o en grupos de 2 términos. Se agrupan los términos que tienen igual factor o igual parte numérica. En este caso, 5x más 5y sumado con 3x a la 2 más 3xy. Luego, ¿qué se hace? Se factoriza cada grupo de términos por separado. Es decir, factor común de 5x y 5y, el 5, que multiplica a x más y. Y en el otro lado, factor común de 3x a la 2 más 3xy, el factor común es 3x. Y lógicamente buscamos las letras para llegar al binomio anterior. En este caso sería 3x que multiplica a x más y. Ahora, se factoriza la expresión, es decir, dejamos x más y en ambos lados, entonces ahora ese es factor porque se encuentra en ambos lados y los demás se interpretan como un producto. Entonces 5 que está acá y 3x que está a este lado, dejamos la suma 5 más 3x que multiplica a x más y. De esta manera, la factorización por agrupación de términos para el polinomio 5x más 5y más 3x a la 2 más 3xy
sería igual a x más y que multiplica a 5 más 3x. Lógicamente, si yo hago este proceso de multiplicación, debo llegar a este polinomio. Vamos con el otro ejemplo. Factoriza el polinomio 4x a la 2 menos 2xy más 9yz menos 18xz. Profe, pero ¿cómo sé que los factores no son 4x a la 2 y 18xz, por ejemplo? Porque ambos tienen x y ambos son pares. Hay que revisar siempre la parte literal de todos los monomios. Es decir, este tiene xy y este tiene xz. Tienen en común la x, pero este también tiene x. Ahora, el otro tiene yz y este tiene xz. Entonces, en este caso, la z es común en estos dos. Y en estos dos, la x es común. Entonces, agrupo los que son comunes. Inicialmente 4x a la 2 menos 2xy. Y al otro lado, 9yz menos 18z. Ahora, separamos esas agrupaciones y buscamos el factor común en cada una de ellas. En el primero, factor común de 4 y 2, 2. Factor común de x a la 2 y de xy, x. ¿Que multiplica a qué? Tengo un 2x, para llegar a 4x a la 2, lo multiplico por 2x. Tengo un 2x, para llegar a 2xy, lo multiplico por y. Seguimos. Ahora, entre 9yz y 18xz, factor común, 9z, que multiplica a y menos 2x, que son los factores para llegar al anterior. Es decir, 9z por y me da 9yz y 9z por 2x me da 18xz. Ahora, tenemos acá 2x menos y a este lado y menos 2x. Necesito organizar este factor. Lo que hacemos es cambiar los signos. Entonces, este que está positivo lo convierto a negativo para cambiar el orden. Eso es factorizar el signo menos. Entonces, el primer término lo dejo tal como está y al segundo multiplico todos los términos por menos para cambiar el orden. Ángela María está aquí. En este caso, quedaría menos 9z y este que estaba negativo pasa a positivo y este que estaba positivo pasa a negativo. De esta manera ya tengo otro factor que sería 2x menos y. Ahora coloco 2x menos y como primer factor y 2x menos 9z como segundo factor. Entonces, cuando tenemos la agrupación de factor común por agrupación de términos, perdón, la factorización, cuando yo multiplico nuevamente estos factores, tengo que llegar a este polinomio que es 4x a la 2 menos 2xy más 9yz menos 18z. Muchachos, este ya es el álgebra profundizada, ya son los casos de factorización. Entonces necesito que le pongan cuidado y hagan las preguntas, porque hoy vamos a ver en esta clase los 3 primeros casos de factorización. Si ustedes se dieron cuenta, en el PDF dice del 3 al 18 de agosto. Este es el taller más extenso
por lo que lo dividí en 2 talleres, es decir, este está válido como taller 2 y taller 3. Va desde hoy hasta el 18 de agosto, pero necesito que ustedes verifiquen uno a uno los videos de enlace, revisen la teoría, apliquen los ejemplos y lógicamente no olviden que en el grupo de Mathematics vamos a estar pendientes de colaborarnos y hacer el trabajo colaborativo para la construcción del aprendizaje. Para los que no estaban o llegaron tarde, vamos a iniciar nuevamente. Les decía que este ya es álgebra profunda o casos de factorización de polinomios, que el primer caso se llama factor común, que para mirar el factor común debemos verificar tanto parte numérica como parte literal, que como saberes previos nos preguntan cuál es el máximo común divisor de 12, 18 y 20 y que tenemos que hallarlo haciendo un arreglo vertical y empezando por sacar mitades, luego terceras, luego quintas, hasta que aseguremos que todos los números llegan a 1. Ese es el procedimiento. Ahora, en el análisis, nos preguntan el factor común del polinomio 3x a la 3 más 12x a la 2 más 6x. Entonces, lo primero que miramos, si ustedes lo ven aquí resaltado, en negrita son los números. Entonces yo miro que son todos múltiplos de 3. 3, 12 y 6. Por lo tanto, el coeficiente o factor común de la parte numérica es 3. Y la parte literal, que es x a la 3 más x a la 2 más x, entonces el factor común es x, muchachos, porque el x está presente en los 3 monomios. Y el número sería 3, entonces el factor común del polinomio es 3x. Y ahora buscamos cómo llegar al polinomio anterior teniendo el 3x. Entonces, colocamos a 3x como factor común y decimos que al multiplicar 3x por x más 4x más 2 es el factor común. Vamos a mirarlo en el tablero. Entonces teníamos que el 3x a la 3 más 2x a la 2 más 6x. Cogimos la parte numérica 3, 12 y 6 y dijimos que el factor común es 3. Luego cogimos la parte literal x a la 3, x a la 2 y x. Entonces la x es el otro factor común. Y ahora para llegar al polinomio tenemos que multiplicar por x a la 2 más 4x más 2. Es decir, que el factor común es 3x. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Entonces, al multiplicar 2x por x a la 2 más 3xy, se obtiene 2x a la 3 más 6x a la 2y. Es decir, vamos a mirar el polinomio. No olviden que se encarga este factor común, 2x, de llegar otra vez al polinomio anterior, que sería 2x a la 3 más 6x a la 2y. En este caso,
este pequeñito, 2x a la 3 más 6x a la 2y, es el polinomio, en este caso binomio, porque está formado por dos monomios. Multiplicamos 2x por x a la 2 y llegamos al 2x a la 3. Y multiplicamos 2x por 3xy para llegar al 6x a la 2y. Por lo tanto, el factor común es 2x. Ahora, podemos factorizar identificando el factor común de los términos. Sí, siempre verificamos las dos, tanto la parte literal como la parte numérica. En este ejemplo 2 está 14x a la 4y más 7xy a la 2 más 21xy. Si nos damos cuenta, todos son múltiplos de 7. 7, 14, 21. Por lo tanto, la parte numérica, el factor común es 7. Y la parte literal, x a la 4, y, xy a la 2 y xy. Entonces, una sola x y una sola y sería el factor común. Por lo tanto, el factor común completo sería 7xy. Y ahora, para llegar al al polinomio, si tengo 7xy y necesito llegar a 14x a la 4y, multiplico por 2x a la 3. Si tengo 7xy y necesito llegar a 7xy a la 2, solo me falta multiplicar por y. Y ahora, si tengo 7xy y necesito llegar a 21xy, solo multiplico por 3. Siguiente ejemplo. Tengo 24x a la 2 más 12xy. Busco la parte numérica, 24 y 12. Entonces, el factor común es 12. Y ahora en la parte literal, x a la 2 y xy. Entonces, el factor común es x. Por lo tanto, 12x es el factor común del binomio, perdón. Ahora, si tengo 12x como factor común para llegar a 24x a la 2, lo multiplico por 2x. Y si tengo 12x para llegar a 12xy, lo multiplico por y. Este es factor común. Ahora, ¿qué es factor común por agrupación de términos? Les repito, el segundo caso de factorización, que es factor común por agrupación de términos, se necesita que hayan 4 monomios o 6 monomios para poder hacerlo por el segundo caso de factorización, que es factor común por agrupación de términos. Se agrupan los términos que tienen algún factor común. En este caso, 5 lo podemos poner aparte, y en este caso 3x a la 2 y 3xy aparte. ¿Qué hacemos? Después de coger cada uno de los grupos, volvemos a hallar factor común. Entre 5x y 5y, el 5. Entre 3x a la 2 y 3xy, el 3x. Volvemos a hacer el mismo proceso. Tengo 5 para llegar a 5x, multiplico por x. Tengo 5 para llegar a 5y, multiplico por y. En el segundo, tengo 3x para llegar a 3x a la 2, multiplico por x. Y tengo 3x para llegar a 3xy, multiplico por y. De esa manera encuentro el otro factor, que es x más y. X más y está aquí y x más y está aquí. Ahora separo los dos factores. ¿Cómo? Por medio de una multiplicación. Es decir, x más y es un factor común en ambos y 5 más 3x es el otro factor. Por lo tanto, si yo multiplico estos dos factores, vuelvo
al polinomio anterior, que sería 5x más 5y más 3x a la 2 más 3xy. Este es el segundo caso de factorización, factor común por agrupación de términos. Vamos con el ejemplo 4. Factorizar el polinomio 4x a la 2y, perdón, 4x a la 2 menos 2xy más 9yz menos 18xz. Buscamos nuevamente las partes literales que sean comunes. Ojo con esto, aquí hay x y aquí hay x. Pero aquí hay y y aquí no hay y. Entonces, tratamos de buscar que tengan comunes tanto parte numérica como parte literal. Los pares son 4, 2 y 18. Pero las partes literales son x a la 2, xy y xz. Entonces, ahora sí, miro el otro monomio y tengo un 9yz. Entonces estos dos tienen z. Los tomo por aparte. Y estos dos tienen x. Los tomo por aparte. Ahora, cuando tengo ya los dos por aparte, vuelvo a hacer factor común. Factor común de 4x a la 2 y de 2xy, 2x. 2x para llegar a 4x a la 2 lo multiplico por 2x. Y 2x para llegar a 2xy lo multiplico por y. Entonces, en el siguiente grupo, 9yz menos 18xz. Por favor, tengo 9z, multiplico por y para llegar a 9yz. Y tengo 9z para llegar a 18xz, lo multiplico por 2x. Y este sería el segundo factor, pero lo tengo que organizar porque aquí me quedó 2x menos y aquí y menos 2x. Por lo tanto, la segunda parte la multiplico por menos a todos los términos para no alterar. La primera parte se deja tal como está, 2x por 2x menos y, menos 9z que multiplica a 2x menos y. ¿Qué fue lo que hice aquí? Le cambié el signo. Menos, y al cambiarle el signo, todos cambian. Este está positivo, pasa negativo. Este está negativo, pasa positivo. Ahora sí está el arreglo 2x menos y en ambos lados. Ese es el primer factor. Y el segundo factor serían 2x menos 9z. Esto es factor común por agrupación de términos. No olviden ver los videos de enlace para iniciar con factorización de la diferencia de cuadrados perfectos, y eso lo haremos en la siguiente clase que iniciaremos a las 8:15. Entonces, por favor, vayan verificando los primeros dos casos de factorización y traten de resolver la primera actividad, que es factor común. La primera actividad, desde la A hasta la J. Por favor, primera actividad a las 8:15. Seguimos con la siguiente parte de la clase para iniciar o para empezar los tres casos de factorización del día de hoy. Bueno, muchachos, nos vemos a las 8:15.